De Corintios, capítulo 12, desde el versículo 4, una porción bíblica muy importante para la salud y vida de la iglesia. Vamos a leer hasta el versículo 11. Ustedes me siguen con la vista si ya lo tienen. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Que el versículo 4 y 5 y 6 dice, hay diversidad aquí, no solamente de dones, de ministerios, de operaciones, pero a pesar de que hay diversidad, el Espíritu Santo, el Señor Dios, es el mismo el que reparte y tiene un propósito común para todas estas diversidades que menciona aquí Pablo. O sea que cuando dice continuamente y el Espíritu es el mismo y el Espíritu es el mismo, y fíjense cómo él no se cansó de mencionar cada uno de los dones y asegurarse en decir el mismo Espíritu. El mismo Espíritu, en cada uno de ellos lo recalcaba una y otra vez. La importancia de todo esto y de esta repetición es que nosotros que vamos a enfrascarnos en descubrir nuestro don o mejorar el que ya sabemos que tenemos que depender del Espíritu Santo como la fuente. Esto no es algo que producimos nosotros mismos, ni es algo que podemos provocar. Esto es algo que viene de Dios. Él es la fuente de todos estos dones. Quiero leer un versículo paralelo a este, que es 1 de Pedro 4, versículos 7 al 11. Primera de Pedro 4, versículo del 7 al 11, dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Notemos cómo Pedro aquí, junto a esa exhortación que nos da el Señor de estar velando en oración y siendo sobrios porque Cristo viene, anima también al ferviente amor y al ejercicio ahora de los dones. Esas son tres cosas que tenemos que mantener nosotros pendientes a la expectativa de la venida del Señor. Por eso dice el 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. No solamente Pedro dice aquí cada uno según el don que ha recibido, sino que el Señor dice que Él le dio a cada uno, el versículo 7 de Corintios, le es dada la manifestación del Espíritu. No hay un hijo de Dios, un cristiano, que diga yo no tengo dones, porque lo especifica a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que este reconocimiento de que la fuente de los dones es el Espíritu Santo, tiene que primeramente provocar en mí, y ahora yo sé que el culto ha estado muy bueno, concentrado en nuestro deber de pensar en los demás. Muy bien. Ahora, durante estos próximos 15 minutos, piensen usted. Vamos a pensar en nosotros, en nuestra propia responsabilidad que tenemos ante Dios. Porque cuando cada uno se vaya a presentar delante del tribunal de Cristo, yo no sé si va a ser en fila o no, pero en grupo no va a ser de uno en uno. Cada uno, de uno en uno, es el que va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Y es bueno este sentir que nosotros tenemos hacia las demás personas, pero tenemos que ver que tenemos un compromiso, una responsabilidad de descubrir, uno, y segundo, ejercer los dones. Y vamos hoy precisamente a comenzar a tomar cada uno de los dones y así aclararlo lo mejor posible para que todos puedan decir: yo me identifico con esto, tengo que orar por esto, tengo que ponerlo en función para glorificar al Señor. Así que lo primero es sentir ese compromiso y responsabilidad de descubrir y ejercer el don. Lo segundo, dependencia total del Espíritu Santo. Nos lleva mucha oración, hermanos. Para todo lo que usted vaya a hacer, mucha oración, pidiéndole al Señor que lo ayude. Y en tercero, que lo vimos como maravillosamente Pedro lo exaltó en su exposición, es glorificar a Dios y no buscar nuestra propia gloria. Porque como Pablo dijo, lo que yo soy, lo soy por la gracia del Señor. Y hermanos, si Dios nos ha colocado a los que estamos aquí, por su gracia, en ese estado de nivel espiritual donde podemos decir somos fieles, eso es grandioso. Eso es un privilegio dado por el Señor, el cual no es para gloriarnos, es para gloriarlo a Él y darle gracias a Dios por Él. Así que vemos cómo el 11 termina ahí diciendo que Él reparte a cada uno, ¿cómo dice? No, como Él quiere, no es como yo quiero. Aquí no se trata de lo que yo quiero, ni de las cosas a mi manera. Como yo decía la semana pasada, esta es la iglesia del Dios viviente. Y aquí hay que hacer las cosas como Dios quiere y según Él quiere. Y así Él reparte. Esto significa que uno tiene que respetar a Dios en su ejercicio soberano a la hora de repartir los dones. Recordar dos cosas. No procurar dones que no se nos haya sido dados. Por favor. Eso es lo peor que usted puede hacer en la obra del Señor. Ponerse o procurar algo que Dios ni lo ha capacitado, ni lo ha llamado, ni Él quiere, porque ahora estamos hablando aquí de que es la voluntad de Dios, que Él no quiere que usted haga. Si usted se mete a hacerlo, lo va a hacer muy mal y le va a causar daño a la obra de Cristo en vez de edificarla. Entonces es muy importante que no procuremos dones que no se nos hayan dado. Y segundo, también cuán importante es apreciarlo en los demás y darle gracias a Dios por los dones que tienen los otros, porque eso es lo que nos hace un conjunto de creyentes completo o carismático, lleno de dones, cada uno desarrollándose para la edificación del cuerpo de Cristo. Insisto, ahí dice a cada uno. Afirmamos que todo cristiano tiene al menos un don espiritual y también que es para provecho, no solamente provecho de él mismo, porque aunque todo lo que hacemos y somos es por gracia, Dios va a recompensar lo que nosotros hagamos por Él aquí en la tierra.
Él va a recompensar el ejercicio de los dones, pero cuando son realizados apropiadamente con el verdadero objetivo y persiguiendo el verdadero propósito. O sea, va a ser un provecho para mí, porque cuando yo me presente delante del Señor, no me voy a presentar con las manos vacías. Lo digo una y otra vez, puede ser que aquí en la tierra muchos cristianos no le dan importancia a servir y hacer algo para la obra del Señor. Pero cuando estén delante de tanta gloria, delante de querubines, delante de los 12 hijos de Israel, delante de los 12 apóstoles, los 24 ancianos, delante de ángeles, delante de los héroes de la cristiandad, los mártires. Mire, hermano, usted va a querer por lo menos tener algo en su mano. ¿Okay? Algo por lo menos usted va a ponerle a Cristo en sus pies y va a escuchar de Él: bien siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Usted va en ese momento, va a querer que eso suceda. Pero no podemos esperar allá arriba. Es ahora, es cuando hay que descubrir el don, hay que ponerlo en obra al servicio del Señor. ¿Usted sabe cuántos dones menciona la Biblia? ¿Cómo? Bueno, por lo menos yo reconozco 25 dones, porque ahí puede ser que el mismo don se le dé otra palabra. 25 dones. 11 de los 25 tienen que ver con el ministerio de la palabra y 14 tienen que ver con el ministerio práctico. Así que 25 el total de dones, 11 tienen que ver con el ministerio de la palabra, 14 tienen que ver con el ministerio práctico. Estos dones, yo tengo aquí una lista de dones. O sea, si hay alguien interesado, yo le puedo hacer una copia, porque se encuentran las 4 citas bíblicas donde se encuentran todos estos 25 dones, porque no se encuentran todos en Corintios. Nosotros acabamos de leer algunos de ellos. Hay dones en Romanos 12, hay dones en Efesios 4:11, otros que voy a mencionar que no están en estas listas básicas, las 4 listas básicas, pero yo les voy a mencionar ahora todos estos dones. Y como hemos aprendido en clases anteriores, si usted lo que pensó que era don no lo va a escuchar ahora, descártelo. No es un don. ¿Okay? Sobre el ministerio de la palabra, estamos hablando de lo importante, de lo que es ministrar la palabra del Señor. Dije que habían 11. Está el apostolado. Si ustedes quieren, yo les hago copia, hermano, para que no se pasen escribiendo. Yo les puedo hacer una copia de esto que yo estoy repartiendo y dárselos a ustedes para que lo tengan. Pero del ministerio de la palabra está el apostolado, la profecía, el evangelismo, el pastoral, la enseñanza, la exhortación, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el discernimiento, lenguas, interpretación de lenguas. Esos son los 11 dones correspondientes al ministerio de la palabra. Luego en el ministerio práctico, que son 14, se encuentra la fe, la intercesión, la ayuda, la hospitalidad, el dar o repartir, el servicio, la misericordia, milagros, sanidades, administración, dirigir o presidir, pobreza voluntaria, celibato y exorcismo. Esos son 14 dones prácticos que se encuentran en la palabra. Entonces lo que vamos a hacer es, yo la semana que viene les voy a traer una copia de esta lista que yo les tengo aquí, pero ahora hay una cosa bien importante. Vamos a tomar, comenzando con los dones de la palabra, cada uno de estos dones los vamos a aclarar. No vamos a ir al próximo a menos que usted lo tenga muy claro, y si tiene alguna pregunta, levante su mano y hágala. ¿Okay? Vamos a comenzar con el don de apostolado. Primera de Corintios 12, 28.
se encuentra este don, y también en Efesios 4:11. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Vamos hasta ahí porque eso es lo que nos interesa. Estamos en el don de apóstoles. O sea, este don pertenece a uno que ha sido seleccionado con la autoridad de Dios como representante de una iglesia local. Su propósito es el comenzar nuevas iglesias y establecer líderes, confirmándolos en dichas congregaciones. Ese era más bien el trabajo de los 12 apóstoles. Inclusive Juan estaba encargado de aquellas 7 iglesias de Asia Menor a las cuales él les mandó la carta de Apocalipsis. Estoy seguro que Pedro tenía al tanto otro grupo de iglesias, y así los otros apóstoles que no menciona el Nuevo Testamento. Pero esa era la idea de ellos. La idea de ellos era formar iglesias, levantar líderes y asegurarse de que esas iglesias marcharan bien. Pablo se reconoce como apóstol. Ustedes saben que Dios lo usó para el apóstol a los gentiles, ir y plantar iglesias. Y si usted se da cuenta, en su segundo y tercer viaje, él siempre decía: vamos a volver a pasar por esas iglesias para ver cómo están, para confirmar los ánimos, para ayudar a los líderes que ellos mismos ponían. Y también lo hacían a través de escrituras. Por eso tenemos las epístolas o cartas del Nuevo Testamento, porque eran los apóstoles ministrando a aquellas iglesias a través de sus cartas para mantenerlas fuertes. O sea que eso más bien es un apóstol. ¿Okay? Se puede ver el apóstol con un doble uso. Hay un uso restringido y también hay un uso amplio. El uso restringido ya se refiere al oficio de apóstol, que terminó con la muerte de los 12 escogidos por el Señor, incluyendo a Matías, el reemplazante de Judas Iscariote. O sea, está el ministerio de estos 12 apóstoles. Los apóstoles significan enviados, mensajeros, enviados. Entonces, más bien la tarea de estos 12 apóstoles era servir de columna a la iglesia. Y por eso es que se dice que este oficio de apóstol ha quedado restringido a estos 12. Si no hubiera quedado restringido a los 12, al pobre José no lo hubieran dejado fuera cuando seleccionaron a Matías, porque estaban los dos cualificados. Hubieran dicho: ok, ¿por qué no tenemos 13? Vamos a poner a Matías y a José también. Pero no, ellos reemplazaron a Judas Iscariote con un solo hombre, Matías. Por eso ha quedado el oficio del apóstol restringido. ¿Por qué? Bueno, antes de eso vamos a hablar del uso amplio, para que ya puedan tener en la mente por cómo el apostolado está vigente hoy día en la iglesia. Cuando hablamos del uso amplio, se refiere a un misionero. Y ese está activo en la actualidad. Estos son los misioneros que se van con el objetivo de plantar iglesias. Fíjense que no es pastorear, ese no es el llamado de ellos. Muchas veces tienen que hacerlo, pero su fin no es quedarse en un lugar, pastorear una iglesia. El fin es formar una iglesia, levantar un líder, dejar ese líder encargado e irse a otro sitio a hacer el trabajo. Ese es el don de apostolado, que hoy día más bien le llamamos misioneros. Ahora, hay dones que necesitan necesariamente para funcionar de otros dones de esta lista de los 25. Por eso es que cada uno recibe uno o más, porque son necesarios. Ejemplo, en el don de apostolado o misionero, la mayoría de ellos son invertidos por Dios con el don de pobreza. Ese es un don que está en la Biblia, el don de pobreza. Ese don lo tenía Pablo. Cuando el don de pobreza es renunciar a
a todas las propiedades materiales, bienes materiales, es para dedicarse a esto. Eso es un don, hermano, no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo está llamado a esto. Por eso es que cuando la gente se mete a hacer cosas que no están llamados ni capacitados, ni terminan, ni lo hacen bien. Pero el que sí, dedican toda su carrera y toda su vida a esto, porque han sido capacitados por Dios. Y todo misionero necesita ser capacitado con el don de pobreza. Y en muchos casos, no necesariamente, también son invertidos con el don del celibato. O sea, el permanecer solteros. O sea, que estos son dos dones que acompañan al don de apostolado. Ok, vamos a hacer la distinción entonces en cuándo vemos el apostolado como oficio o como don. Como oficio, sabemos que los 12 tuvieron que tener ciertas cualidades para poder ser reconocidos como apóstoles. Según Hechos, capítulo 1, 21 al 22, tuvieron que estar presentes con Jesús desde el principio de su ministerio, desde que Él comenzó, desde el bautismo. Juan, el Evangelio de Juan nos narra cómo fue que comenzó el bautismo y cómo el Señor empezó a llamar a Andrés, a Bartolomé, a este y al otro. Sin embargo, no menciona cuándo fue llamado Matías o cuándo fue llamado José, pero nosotros sabemos que pronto ya el Señor tenía a 70 listos para enviarlos fuera a predicar el Evangelio. 70 personas. La Biblia no nos puede narrar la conversión de todos y lo que el Señor hizo con todos. Pero por eso fue que cuando se fue a escoger el representante o el reemplazante, de Judas Iscariote, yo estoy seguro que habían varios, escogieron a Matías y a José porque ellos tuvieron que haber sido ya creyentes desde el principio del ministerio de Jesús. ¿Por qué razón? Esto es importante. Si ellos iban a ser las columnas doctrinales de la iglesia, si ellos eran los que iban a llevar el mensaje a las iglesias y darlos, tenían que ser testigos visuales de todo lo que el Señor Jesús hizo. Ahora, nosotros lo tenemos todo muy bien y muy claro porque tenemos la Biblia. Pero se demoraron 30, 40 años después de la resurrección de Jesús para que se escribieran los evangelios. Durante 30 o 40 años, todos estos apóstoles eran los que oralmente compartían el evangelio y la historia de Jesús. Sería importante que estuvieran desde un principio. También que Jesús les llamó personalmente. Tuvieron que ser testigos de la resurrección, porque eso era muy importante. Nosotros sabemos que allá en Galilea, cuando Jesús dio la gran comisión, estaban reunidos como 500. Pusieron la base doctrinal de la iglesia, pusieron la base estructural de la iglesia, no solamente la doctrinal, la estructural. Cuando hablamos de estructural es obispos, diáconos. Tenían poder para hacer milagros. Este grupo específico son los que se van a sentar en los 24 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Los vemos sentados en Apocalipsis 4:4, ahí ocupando los 12 tronos, juzgando a las tribus de Israel. Lucas 22, del 29 al 33, habla acerca de eso. Otro aspecto distintivo de este grupo es que sus nombres van a estar inscritos en los 12 fundamentos que tiene la Nueva Jerusalén. Esos son privilegios distintivos que tuvieron estos 12 hombres, 12 mártires del Evangelio, porque todos terminaron dando su vida por Cristo y por el Evangelio. Así que el nombre lo tienen bien puesto. Aunque todos los otros, ya iba a decir ganado, una palabra que no debe de usarse en el cristianismo. Todo lo que hacemos por gracia, pero ese nombre lo tienen bien puesto. Hermano, este oficio terminó. Y hay que tener mucho cuidado,
el mismo Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, advierte de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son. Cuando tú piensas de que tú eres un apóstol porque vas a poner una nueva doctrina, un nuevo fundamento o una nueva estructura, tú estás usurpando un lugar que no es tuyo, ya terminó, ya está completo, y el Señor no quiere que otro tome el lugar de estos 12. Toda estructura, tanto doctrinal como eclesiástica, ya está puesta por estos 12 hombres. Cualquier otro es un usurpador. Ahora, si usted se quiere, en vez de llamarse misionero, usted se quiere llamar apóstol, bien puede, hágalo, pero no en esta autoridad que Dios le dio a estos 12 hombres que Él señaló como oficio de apóstol. El don de apóstol ya son los enviados, repito, eso es el significado de la palabra en griego, es enviar, y es lo mismo que en latín. Misionero es lo mismo que apóstol, pero en latín. Por eso es que es el mismo. Y el fin de este don es plantar iglesias cumpliendo con la gran comisión. Un gran ejemplo de eso lo tenemos en Pablo, en Bernabé. Dice que ellos son llamados apóstoles. Ellos no son parte de estos 12. Ellos no son los 12 que van a ocupar los 12 tronos. ¿Okay? Pero son apóstoles en el sentido ya misionero, en el sentido de que iban y formaban iglesias, se encargaban de que tuviera un líder, se iban para otro lado, volvían por ellas para fortalecerlas, etc. Ahora hay cuatro maneras de poder ser un misionero. Está el misionero transcultural, que es el que trasciende la propia cultura, o sea, no solamente procura ministrar su cultura, pero la cultura de otro. Para esto sabemos que tienen que aprender idioma, costumbres, etc. Ese es un misionero transcultural. Y por eso le digo, fíjese, el mismo Señor dice aquí hay diversidad de ministerio, de operaciones, pero el Espíritu es el mismo, porque aún un mismo don, el Señor te da diferente pasión o te llama a hacer algo diferente. No todo misionero es transcultural. A eso hay que tener ese don de ir y aprender otra cultura. Está el misionero intracultural. Este es el que evangeliza a nuestro alrededor. Está el interdialéctico, que es el que evangeliza en otro idioma. Y el intercultural, que es evangelizar otras culturas. O sea que vemos aquí que el mismo don, también este don de apostolado tiene que ir acompañado de muchos otros, como es don de servicio, don de evangelismo. O sea que cuando el Señor te da algo, también te da los otros dones que tú vas a necesitar para desarrollar ese don en específico. La semana que viene, hoy nos dio tiempo a ver un solo don. No sé si hay alguna pregunta antes de... ¿Les ha quedado claro el don de apostolado? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que tiene el don de apostolado? A ver, Gilly, ¿qué pregunta tú tienes? Sí. Sí, Apocalipsis 2:2 es el que menciona que hay otros apóstoles que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero puedes leer también Apocalipsis 21:14, que es el que donde están los nombres de los 12 apóstoles, y fuera de ellos no hay más. Entonces no hay ninguno aquí que tenga el don de apostolado. Dígame.
Mire, hermano, yo le repito, si usted va a tomar el apostolado como un reemplazante de misionero, que sabemos que es la misma palabra, lo único que una es en griego y en otra es en latín, es la misma, y usted va a ser una persona que va a ser transcultural, intracultural, interdialéctico, etc., usted puede llamarse apóstol, pero comúnmente, ¿por qué usamos misionero? Para que la gente no se confunda con el oficio que sí terminó. Ahora, lo que el Señor ya no tiene es gente que venga a estructurar, poner bases doctrinales o hacer nuevas estructuras dentro de la iglesia, porque ese fue el trabajo de los primeros 12 y eso terminó. Ya, terminó. Es que está edificada. La iglesia está edificada en Cristo, fíjense, en la doctrina de los apóstoles, de ellos 12. ¿Por qué ellos 12? Porque fueron testigos visuales, vivieron el ministerio de Cristo desde que comenzó en su bautizo, su resurrección, su ascensión, y recibieron las enseñanzas directamente de Él. ¿Qué mejor base queremos nosotros que esa? ¿Qué mejor base doctrinal que venga de estos hombres, verdad? Claro que no queremos otro. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Entonces, la semana que viene vamos a ver el don de profecía, que es otro de los dones que muy confusos, y vamos a estar aclarando un poco más acerca de ese don. No tenemos apuro. Yo siempre les he dicho a ustedes, yo con el estudio de la Biblia no tengo apuro porque como dice, el ponchar de la tarjeta de nosotros es el arrebatamiento, y cuando eso suceda ya no vamos a necesitar